Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven a través de las diferentes plataformas de Entre Tintos y Papeles y Radiovisión. Tengo hoy la presencia me sorprendió realmente la juventud de nuestra entrevistada, eh, Yanei Noreirga. Es asambleísta ecuatoriana por la provincia del Pichincha por la Revolución Ciudadana. Está usted dentro del grupo de las más jóvenes asambleístas del Ecuador. Usted fue alterna ya o era es justamente principal. Usted se define o le define en las páginas a usted como feminista, de profesión socióloga y activista. ¿Usted está contenta con esta definición? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Sí, en efecto, mi nombre es Jairen Noriega, soy actualmente asambleísta por la provincia de Pichincha, soy militante feminista, soy defensora de la educación pública y bueno, ahora tengo la oportunidad de servir desde la Asamblea Nacional. Bien, entonces al ser socióloga usted de profesión, debe conocer con mayor tranquilidad, con mayor crítica, con mayor acercamiento a la verdad sobre los problemas sociales. Usted dice que está luchando o ha presentado proyectos por la educación universitaria. Cuéntenos, ¿cuál es la falencia en esta importante etapa de formación del ser humano? Bueno, la verdad es que desde hace algunos años vemos cómo no solo el gobierno de Daniel Noboa, sino también el gobierno de Guillermo Lazo, el gobierno de Lenín Moreno, desde el 2018 inicia un debilitamiento del Estado, un desmantelamiento del Estado, y eso ha tenido efectos directos, profundamente negativos en la garantía de derechos. Uno de esos derechos es precisamente el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, como lo establece nuestra Constitución. En ese sentido, digamos, nuestra defensa por los presupuestos a la universidad pública ha sido una de las banderas de lucha más importantes que nosotros hemos tenido desde la Asamblea Nacional, porque estamos conscientes de que la educación es esa oportunidad que tienen muchísimas familias ecuatorianas, muchísimos jóvenes ecuatorianos para romper círculos de pobreza, para lograr digamos, tener más oportunidades. Y cuando se desfinancia la universidad pública, los jóvenes, muchos de ellos se ven imposibilitados de tener una carrera universitaria y por ende, digamos, en un futuro mejores oportunidades laborales. Y de ahí nuestro compromiso con aquello, también desde una historia propia, ¿no? De vida. Yo soy primera generación de mi familia en haber logrado un título universitario. Yo me gradué en la educación pública, en la universidad pública y gracias a una beca también pude estudiar en el exterior y en ese sentido esas oportunidades que yo tuve son oportunidades que quisiera que las tengan todos los jóvenes ecuatorianos y es desde ahí que nosotros hemos venido trabajando y abanderando la causa de la educación pública. Qué bien, la educación pública y en general, ampliemos un poco más del espectro, es una forma de educar a los pueblos para que tengan conocimiento de la realidad. Se señala a través de varios políticos, de varios sociólogos, que la ignorancia, ignorancia en no ir a la universidad, al colegio, en no tener a lo mejor capaz de discernimiento, es la mejor forma de gobernar. Por eso entonces los gobiernos de derecha recortan los recursos de la educación, no consideran inversión sino gasto. Sí, digamos, ese es uno de los factores, ¿no? El no creer, además, que todos merecemos las mismas oportunidades. Cuando se mercantiliza la educación, cuando pensamos que la educación tiene que ser el privilegio únicamente de quienes tienen dinero para pagarla, generas una reproducción de las desigualdades, una reproducción de la pobreza. Y por eso nuestra defensa, ¿no? En un sentido de el Estado como garantista de ciertos derechos, de ciertos mínimos que deberían ser no negociables, ¿no? En este caso, no solamente a la educación, sino también a la salud, ¿no? Que la vida de un ser humano no dependa de cuánto dinero tiene para pagar las medicinas, para pagar un hospital, sino que, digamos, haya una salud pública que pueda atender a todos y a todas por igual. Bien, por otro lado, la educación pública ha sido cuestionada especialmente en el nivel superior.
frente a la campaña del no, hubieron muchos áulicos de esta tesis en el sentido de que la educación superior debe ser pagada y no ser gratuita. ¿Qué piensa usted frente a esta posición tan extrema en contra de sectores vulnerables de la población? Bueno, digamos en el proceso, en el momento de la campaña que llevó a cabo el gobierno nacional para apoyar un nuevo proceso constituyente, uno de los temas que perseguía esta nueva Carta Magna que buscaba elaborar el gobierno nacional, Daniel Noboa, ¿no? Tenía como un principio de recortar derechos y uno de esos derechos que estaba en juego era el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad hasta el tercer nivel. Es importante recordar que hasta antes de la Constitución del 2008, la educación pública universitaria era pagada, es decir, habían pensiones diferenciadas, existían, se pagaban ciertos aranceles, matrícula, incluso, como le digo, dentro de la educación pública. Y es en el 2008 como una conquista social, como una conquista ciudadana, que la universidad pública pasa a ser gratuita en su totalidad. Y yo le digo porque además tuve la oportunidad de estudiar de graduarme de la Universidad Central del Ecuador y yo ¿Ya? me quedé pagando cero. Es decir, no hice, digamos, ningún tipo de pago, de aporte a la universidad porque era 100% gratuita. Y aún así, habían muchos de mis compañeros que lastimosamente tenían que elegir entre sacar copias y pagar el pasaje de bus, porque para las dos cosas no alcanzaba. Porque esa es la realidad que viven muchísimos jóvenes en este país y por eso es importante que la educación pública sea gratuita hasta el tercer nivel, como le digo, para generar una igualdad de oportunidades, para que con un título universitario se pueda, para los jóvenes que vienen de familias humildes, puedan ser más competitivos también en el mercado laboral versus, digamos, los jóvenes que tienen un poco más de privilegios, ¿no? Que tienen ciertas condiciones de vida aseguradas. Bien, por cierto, siempre se ha manejado la educación como un arma para transformar el sistema. Y voy a citar una cita de Nelson Mandela, en el sentido de que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es decir, un poco se limita a la educación para que no haya un avance social en el pensamiento y una mejor redistribución de la riqueza, sino tener ciertos estándares para manejar libremente las economías y la política de los países. Sí, totalmente. Creo que también la educación pública tiene la responsabilidad, ¿no? De ser una educación crítica para que podamos, como ciudadanos, un cierto frente, por ejemplo, a procesos de elecciones, tener, digamos, mayores herramientas, mayor capacidad de análisis frente a lo que sucede en el país y tomar decisiones más informadas. Esas son herramientas que también podemos conseguirlas a través de la educación. Bien, me alegro mucho de que dé usted fe de que existe en el Ecuador o existía en el Ecuador la posibilidad de estudiar y de incluso viajar al extranjero. Estamos viviendo un momento conflictivo en el país y no creo que las pautas, no creo que los trucs de la comunicación penetren tanto. Tenemos derecho nosotros los ecuatorianos a discernir e incluso a tener posiciones contrarias. ¿Cómo ve la presencia, perdón, la impresencia o la falta de presidente en la República del Ecuador, que a decir incluso de varios medios internacionales se ha convertido en un presidente a través de las redes sociales y un presidente ausente? Bueno, profundamente irresponsable. Un país que se encuentra en una crisis de seguridad, en una crisis económica, en una crisis social incluso, porque cuando vemos a, por ejemplo, pacientes de diálisis que caen desmayados, muertos, ¿no? Frente a hospitales colapsados, hospitales que no les atienden, estamos hablando también de una crisis social y hasta humana, ¿no? Humanitaria.
Y en ese sentido, el que el presidente de la República esté viajando permanentemente en lugar de dar soluciones a los problemas del país da cuenta de una enorme irresponsabilidad, pero también, digamos, de un desinterés por gobernar, por encontrar soluciones a los problemas que tiene este país. Y además, no solamente no solucionar los problemas, sino agregar nuevos problemas, como por ejemplo ahora mismo la relación con Colombia, ¿no? Un país fronterizo, un país vecino, un país que además nos dio una mano enorme en la peor crisis que nosotros tuvimos, la peor crisis eléctrica, ¿no? De apagones. En ese momento Colombia nos tendió la mano pudiendo vendernos energía, generando una estructura para que, digamos, se pueda vender energía desde Colombia hacia Ecuador. Y el que ahora el presidente haya dañado esa relación colocando aranceles a las importaciones es profundamente preocupante, ¿no? Un presidente que no solo no soluciona los problemas, sino que además nos mete en más problemas a nivel económico y a nivel social con otros países. Bien, correcta la apreciación. Nosotros tenemos una relación de hermandad con Colombia. Fuimos justamente en unos países que conformamos la Gran Colombia, los tres países, cuatro países. Bueno, pero nosotros tenemos con Colombia una estrecha relación. 1.000 millones de dólares anuales se manejan dentro de los presupuestos y además de eso, productos básicos como a la agrícola, por ejemplo, para la vestimenta, en fin, pero al suspendernos a nosotros, Colombia, el 30%, perdón, a subir el arancel al 30% a Colombia, estamos cometiendo un acto irresponsable que le accionará no solamente el sector eléctrico, sino toda la producción ecuatoriana. Sí, de eso ya se han pronunciado varios analistas económicos, incluso presidentes de cámaras, de gremios, y que al final, digamos, es un costo que terminarán pagando los consumidores finales en una economía que ya está quebrada, una economía familiar que no logra sostener ni siquiera la canasta básica, las familias no logran llegar a fin de mes. Este tipo de decisiones irresponsables y de anuncios que se hacen desde el hígado prácticamente, sin ningún estudio técnico, sin ninguna razón, nada más que, digamos, un ímpetu, ¿no? Del presidente Daniel Noboa para demostrar yo no sé qué, termina afectando directamente a las y los ecuatorianos. Bien, este ímpetu del presidente de la República se basa en dos premisas, este caos logístico indicando que las mafias del narcotráfico están ingresando por la frontera, que grupos paramilitares pues hacen sus actividades ilícitas y que por esta manera, de esta forma, pone los aranceles porque Colombia no colabora y pone los aranceles del 30%, pero Colombia, con el señor Petro a la cabeza, le dice sí, nosotros no le vamos a vender energía. Ahí hay una confrontación innecesaria. ¿Cuál es la posición de la Asamblea o de a varios asambleístas de su bancada frente a este inconveniente? Bueno, la posición del presidente Daniel Noboa, como le digo, es una posición irresponsable porque mm, no hay que echarle la culpa a otros de un problema que él claramente no ha sabido solucionar, ¿no? El problema de la inseguridad que vive nuestro país es gravísimo. Somos uno de los países más inseguros, no solamente de la región, sino del mundo. Y él no ha sabido combatir ese problema, ¿no? Hace algún tiempo nos hablaban de que existía un plan Fénix, nunca supimos de qué se trataba ese famoso plan Fénix, pero a día de hoy las muertes violentas no han hecho nada más que incrementar. Somos el 70% de la droga que llega hacia Europa sale por puertos ecuatorianos y de eso poco o nada se habla. Sobre eso no existen acciones concretas por parte del gobierno nacional. Hace poco, alias Willy, ¿no? Uno de los principales procesados por el ataque terrorista ATC, fue liberado por la inoperancia del gobierno nacional de no entregar la documentación que requería España para poderlo extraditar y que sea juzgado en este país. Y podría enumerar una serie de hechos, alias Fede también, ¿no? Uno de Ujú. los
de los delincuentes también más buscados en este país, salió de la cárcel, se fugó de la cárcel vestido de militar y todos estos hechos, ¿no? Dan cuenta de que el presidente no tiene ningún control sobre la seguridad y en lugar de concentrarse en dar soluciones, en poner a trabajar a sus ministros, lo que hace es pelear con otros presidentes de la región, casi que intentando echarles la culpa a un problema que claramente tiene él que solucionar y enfrentar, como es el problema de la inseguridad. Una de las maneras de proyectar la inseguridad es a base de los decires del señor presidente, de que Colombia, en fin. Pero nosotros tenemos un país que ha roto prácticamente los homicidios en la historia. Creo que llegamos a 7.000, si no estoy mal, que están organizados, están tras del crimen organizado. Hay una crisis de seguridad nacional. Entonces, la mejor manera de librarse de esta sombra es decir, yo no soy, vienen de Colombia los delincuentes, vienen de Colombia el narcotráfico, pero no hay una política de gobierno para combatir, sino a lo mejor se vuelve cómplice por la omisión. Sí, porque además el control de las fronteras es un control que obviamente requiere cooperación entre los países fronterizos, pero Ecuador también tiene que hacer su trabajo. Ujú. Y lo que ha pasado más bien es que los militares se les retiró, no al 100%, pero una parte de los militares, en lugar de encontrarse en las fronteras, están en zonas de patrullaje urbano donde más bien es la Policía Nacional quien debería poder hacer ese trabajo. Sin embargo, se ha descuidado la labor de los militares en las fronteras y por este trabajo complementario que ahora hacen con la Policía Nacional, sin que desde mi perspectiva tenga unos efectos claros en la reducción de la inseguridad. Más bien lo que ha sucedido desde esta declaratoria de conflicto armado interno y desde que los militares se encuentran en las calles, en zonas de patrullaje urbano, vemos más bien un incremento de torturas, de desapariciones forzadas, de extralimitación de la fuerza durante ejercicio de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, porque los militares, digamos, no tienen la preparación adecuada para poder hacer el trabajo que debería hacer la Policía Nacional. Y en ese sentido, claro, se han descuidado las fronteras y eso hace también que pueda haber una infiltración del crimen organizado. Eh, Creo que la respuesta, más bien hacia un fenómeno tan complejo y transnacional como es el narcotráfico, debería ser la colaboración permanente, el intercambio de información entre los distintos países, pero más bien el presidente de la República con este tipo de acciones sabotea esa diplomacia y esas relaciones internacionales que se deben mantener sólidas, fuertes para poder combatir problemas como el narcotráfico. Bien, ahora se dice por parte de expertos políticos y analistas políticos en el sentido de que la política del miedo, o sea, de la inmovilidad de los sectores ciudadanos frente a estas situaciones y procesos extrajudiciales, en fin, donde existen varias muertes y las justificaciones que tienen antecedentes penales, es una fórmula, entre comillas, terrible, que juzga la comisión del delito. Hay políticas de prevención. La Asamblea ha propuesto algo para educar a los jóvenes en el discernimiento de los problemas de carácter nacional. Mire, yo sinceramente siempre desde la Asamblea Nacional trabajamos y estamos abiertos a poder encontrar soluciones a los problemas graves que vive este país. Sin embargo, exclusivamente refiriéndonos al tema de seguridad, sobran leyes y falta voluntad política del Ejecutivo, del presidente de la República para tener un plan serio de seguridad, para tener ministros que estén a la altura de poder solucionar los problemas de seguridad que tiene el país, ministros que no tienen la preparación, que no cumplen con su trabajo y de ahí las consecuencias de tener los números y las cifras tan alarmantes de muertes violentas que vemos todos los días. Ni siquiera el gobierno nacional ha sido capaz de controlar las prisiones, que son espacios cerrados, que son espacios donde deberían cortar la comunicación por internet, ¿no?
la señal de Internet. Hemos visto casos recurrentes donde los criminales siguen al frente de sus bandas delictivas, comandando sus bandas delictivas desde dentro de las prisiones, prácticamente centros de formación de criminales, ¿no? De extorsión. Y sobre eso no existe ni un solo plan, ni un solo, digamos, ni una sola directriz para solucionar estos problemas. Así que más que un tema de leyes, insisto, creo que tiene que ver mucho con la voluntad política, con la decisión política, eh, de poder entregar un plan de seguridad serio al país. Por cierto, por otro lado, nosotros tenemos una asamblea a decir de varios medios de comunicación y de varios clubes de la comunicación, de que la Asamblea Nacional es el problema, que la Asamblea Nacional no deja crear leyes, no deja tener iniciativas al gobierno que todo lo bloquean, cuando sabemos que hay una mayoría gobernista pegada con saliva, por cierto, pero el papel de la Asamblea está cumpliendo la tarea en el sentido de orientar, de decidir, de plantear soluciones, o ustedes en el Ejecutivo tienen oídos sordos? Bueno, el presidente de la República siempre busca a quién echarle la culpa de su incompetencia. Y sí, digamos, en la Asamblea Nacional en este momento está controlada por ADN, tiene la mayoría en las comisiones, tiene total representación en el CAL, tiene la presidencia de la Asamblea Nacional y en lugar de ser una institución que contribuya al desarrollo del país, se ha convertido en una institución para básicamente cubrirle las espaldas al presidente. Existen muchísimos casos de corrupción como Progen, como ATN, como todos estos escándalos, ¿no? Donde están involucrados ministros del presidente Daniel Noboa. Y desde la Asamblea Nacional, cuando buscamos fiscalizar, más bien hay un bloqueo permanente a que la gente conozca la verdad del mal uso que se está dando hacia los recursos públicos, los recursos de todos los ecuatorianos. Y además, digamos, es una asamblea que ha aprobado todas las leyes económicas urgentes que ha enviado el presidente Daniel Noboa, leyes que han sido vetadas y que han sido dadas de baja por la Corte Constitucional, y eso es algo que lo advertimos desde un inicio. Sin embargo, aprobaron leyes que ahora no le sirven de absolutamente nada al país y no tiene, digamos, la Asamblea como tal una agenda clara para aportar al desarrollo del Ecuador, sino más bien es una agenda para cubrirle las espaldas al presidente y prácticamente, digamos, una asamblea de la impunidad y del silencio. Bien, la impunidad y el silencio es causa para que se desvíen ciertos sectores políticos, ciertos sectores de poder aquí en la República del Ecuador, pero tenemos otro conflicto en las puertas. El Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, se ha dicho que no procede el juicio político por situaciones de forma, errores de forma, cuando sabemos que el fondo debe interesar. ¿Cuál es su posición frente a que la comisión señaló de que no hay motivos, de que está mal planteado, de que no está fundamentado? ¿Qué es garantizar la impunidad? ¿Esa mayoría está garantizando la impunidad? Sí, yo aprovechando esta pregunta, sí quisiera irme como un pasito más atrás Por para favor. poner en contexto, ¿no? Este juicio político, así como el juicio político hacia el principal del Consejo de la Judicatura, es el señor Mario Godoy, y es que estamos frente al escándalo de corrupción en el sistema de justicia más grande, digamos, preocupante en la historia de nuestro país. Estamos hablando de un juez, el juez Serrano, que denunció presiones por parte del círculo cercano el director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, el señor Gaibor, ¿no? Cercano, mano derecha de Mario Godoy, presiones hacia un juez para fallar a favor de un Ujú. narcotraficante, y no cualquier narcotraficante, sino un narcotraficante que estaba siendo defendido por la esposa abogada, ¿no? De Del Mario presidente Godoy, del ¿sí? Consejo de la Ujú. Judicatura, ¿no? De Mario Godoy. Entonces,
Frente a ese escándalo, lo que correspondía por parte de la Asamblea Nacional era convocar de forma inmediata a Mario Godoy para que le explique al país, para que dé respuestas al país sobre estas gravísimas acusaciones. Y contrario a esa celeridad, más bien tuvimos que esperar prácticamente un mes para que el señor Godoy sea convocado al Pleno de la Asamblea Nacional. Entró por la puerta grande y salió por la puerta grande, porque ni siquiera se nos permitió a los legisladores debatir sobre un tema tan importante. Luego, desde el bloque de Revolución Ciudadana se presentó un juicio político que está en curso, pero lo responsable por parte de ADN hubiese sido que ellos también presenten un juicio Correcto. político Ujú. o al menos se sumen al juicio político que se estaba construyendo desde el bloque de Revolución Ciudadana, porque esto no se trata de un partido político. Esto se trata de la transparencia en el sistema de justicia. Se trata de la transparencia que tienen que tener los jueces, que en lugar de cuidarnos a los ciudadanos, están cuidando el narcotráfico. Y frente a eso, más bien hemos visto a una fuerza política, ¿no? A ADN, porque, digamos, para encubrir existen muchas formas, porque uno puede decir en palabras, ¿no es cierto?, que está a favor del juicio político contra el señor Mario Godoy, pero en la práctica, cuando se le da tanto oxígeno, ¿no?, para una comparecencia, cuando en la práctica no se aceleran los tiempos, cuando en la práctica no se presenta un juicio político por parte de ADN, estamos viendo más bien una especie de encubrimiento. Así que habrá que esperar el día de la votación para que todos los asambleístas, los 151 asambleístas, estemos presentes y darle la cara al pueblo ecuatoriano de quienes votan a favor de la destitución de un personaje tan nefasto como Godoy o quienes votan porque se conserve en el cargo. Bien, por otro lado, nosotros tenemos que decir, yo soy profesional del derecho también, aquí hay una complicidad por la falta de tomar al toro por los cuernos, por omisión, si es que cabe la expresión. Esta situación, el pueblo ecuatoriano ha caído en cuenta, crea juicios sobre esta omisión, sobre este no accionar, y en algún momento atrás de los muros está propiciando que se retrase el juicio en contra del señor Godoy. Esta es una posición que sí se visualiza en el Ecuador. Mire, yo creo que la votación del 16 de noviembre de no en la consulta popular no era solamente un no a las preguntas de la consulta popular, sino que también era una forma de expresión de rechazo hacia el gobierno de Daniel Noboa, un gobierno que no se ha ocupado de la salud, que no se ha ocupado de la educación, un gobierno que no ha hecho nada por la situación de inseguridad que vive el país. Y en ese sentido creo que la gente se va dando cuenta de que es un gobierno que no sirve para absolutamente nada. Creo que ahora, a día de hoy, la gente ya puede visualizar también las complicidades del gobierno de Daniel Noboa con por ejemplo, ¿no? El presidente del Consejo de la Judicatura, cuando no se le convoca con celeridad, cuando no se nos permite a los legisladores poder debatir en la Asamblea Nacional respecto a la comparecencia de Mario Godoy, cuando se bloquean procesos de fiscalización, la gente se da cuenta de aquello y yo creo que en un futuro no tan lejano va a haber un rechazo mucho más profundo si es que el gobierno nacional sigue en este mismo camino. Podríamos resumir la situación del señor Mario Godoy en tres parámetros. Fuera interesante que usted nos critique sobre esto y opine sobre esto. Hay presuntas presiones indirectas a los jueces. Hay señalamiento de conflicto de intereses vinculados. Hay una falta de protección a los administradores, a los operadores de justicia. ¿Esto es deliberado o se presenta coyunturalmente? Porque de lo que yo conozco, esta presión política a los jueces viene de unos 6, 7 años atrás. Por favor, su visión. Bueno, creo que lastimosamente vivimos ya en un narcoestado, ¿no? El avance del narcotráfico en este país no es posible sino a través de la captura
institucional de ciertos espacios, ¿no? Y la captura de la justicia por parte del narcotráfico creo que es un elemento importante. Vemos presiones a jueces. Vemos que permanentemente la justicia le falla a la gente cuando deja en libertad a delincuentes y en ese sentido, creo que es importante caminar hacia un proceso de reestructuración del sistema de justicia, un sistema transparente de justicia que no se puede lograr si es que el señor Mario Godoy sigue a la cabeza del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, asambleísta, por haber conversado con nosotros. Un gusto, Yair. Ya volveremos a conversar en otra ocasión. Gracias, muy gentil. Buenas tardes. Muchísimas gracias, hasta luego.